Hola, buen día. ¿Cómo va? Actividad por 1000 en el día de hoy. Hola, Violén, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, hoy podemos hacer lo que hicimos la vez pasada, que presentarnos, porque es cierto que nunca, ¿no? Lo damos por sentado, por gracias a Sí. toda la gente que nos conoce y que nos escucha, pero bueno. Somos Alejandra Quevedo. Púpulo, te presento vos primero. Violén fue Púpulo, la autora de Rayuelas Lacanianas y Jugar Rayuelas, los libros que están siguiendo en el Instagram. Y es con quien hacemos todos los viernes un vivo sobre diferentes temas. Y yo soy Alejandra Quevedo. Sí, y hoy vamos a trabajar el tema de la culpa, que hace un par de vivos atrás nos pidieron, justo cuando estábamos trabajando sobre otras cuestiones, nombramos el tema de la culpa, y entonces, bueno, nada, hoy nos vamos a dedicar a eso, que es un tema importante en nuestro trabajo, difícil, además, muy difícil técnicamente. Uno de los temas más difíciles de manejar en términos técnicos en el curso de un análisis. Bien, antes de arrancar, vamos a recordar que están abiertas las inscripciones para un nuevo curso con Violén al mail violinefp.especialist@gmail.com. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto, perfecto. Bien. ¿Sobre qué es el curso, Violén? Contanos brevemente. El curso es sobre diagnóstico diferencial. Son 4 reuniones para trabajar cortito y fuerte, digamos, clínica a fondo de diagnóstico diferencial entre neurosis, psicosis y perversiones, porque lo que vengo escuchando, digamos, yo el año pasado hice un curso sobre perversiones y quedamos enlazados muchos en un grupo de WhatsApp y entonces cada tanto aparece alguna situación y nos ponemos a hablar acerca de eso y lo que pasó fue que a partir de ahí vimos que hay casos que tienen su dificultad diagnóstica, por un lado, y que si, por ejemplo, decimos eso es una psicosis, el analista está mucho más atento, pero quieto, en relación a ciertas intervenciones que sí puede hacer, que si es una neurosis. Y me ha pasado estar en trabajo de supervisión con colegas que me han dicho este mismo caso, supervisado ya con otro analista, me han dicho que es una psicosis, y no lo era. Y de hecho después el resultado es que a partir de trabajar como una neurosis con ciertas características, los resultados son una mayor alivio de los síntomas, claro. Entonces me parece que hay que trabajar fuerte sobre este tema, que no se habla mucho, pero no se trabaja con ejemplos concretos, ¿no? Que es lo que siempre hacemos nosotros. Bien, genial. Así que si se quieren anotar para poder trabajar las cuestiones de diagnóstico diferencial bien práctico en la clínica, háganlo, va a estar buenísimo los miércoles por la tarde. violinefp.especialist@gmail.com. Y lo voy a decir así todas las veces. Gracias, Ale, gracias. Bueno, a ver, hoy vamos a trabajar el tema de la culpa, ¿sí? Estábamos diciendo, ¿no? Es uno de los temas capitales en el trabajo analítico, más difíciles a nivel técnico, así que hoy vamos a hacer un recorrido de por qué aparece la culpa, que es una característica en la neurosis, ¿sí? Es un indicador de neurosis, ¿sí? En la psicosis tiene otra forma del orden del autorreproche, ¿sí? Que no es culpa y es importante distinguirlo también. Y en las perversiones no aparece. Digo, esto en orden también a esto que venimos hablando, ¿no? Del diagnóstico diferencial. Pero hoy en particular vamos digamos, a primero que nada decir que la culpa es como una brújula que nos permite medir el grado de alienación que el sujeto tiene al discurso del otro. Esto es como capital
a la hora del trabajo, porque a veces uno queda como tomado por, bueno, se siente culpable por este tema o por este tema, digamos, y el tema es que a nivel macro, en la estructura, es importante comprender que más allá de las distintas cuestiones por las cuales pueda sentirse culpable, sirve de medida de ese grado de alienación al discurso del otro, ¿sí? Es muy importante. En ese sentido, la culpa no solo tiene que ser leída dentro del discurso asociativo de una sesión, que puede ser, por supuesto, uno va haciendo el recorrido, qué pasa, cómo surgió, cuándo, respecto a qué, sino que también requiere del analista la apertura de leer el recorrido de ese paciente a lo largo de distintas sesiones, porque a veces el sujeto queda aplastado, agobiado de autorreproches neuróticos, ¿sí? Que son distintos, pero, digamos, de culpa, de yo no sirvo, de yo soy un desastre, digamos, todo esto, cuando entre una semana o dos anteriores ha ocurrido un evento, y acá vamos a entrar de lleno en lo que podemos trabajar como la culpa a nivel imaginario, ¿sí? Cuando ha ocurrido un hecho que al sujeto lo ha enojado muchísimo, determinada persona, ¿sí? Entonces, Ale, hoy yo te había pedido que tengas el libro de jugar, así que vamos a poner, digo, para que es más fácil explicarles, si ustedes ven el nudo, y ustedes ven allí lo imaginario, ¿sí? El registro imaginario, ¿sí? Y ven el registro simbólico, ¿sí? Y ustedes van a tener que ubicar allí, ¿sí? Que tenemos el de lo imaginario en la angustia, tenemos lo inconsciente, que es lo que acaba de señalar Alejandra, y del otro lado tenemos la angustia y tenemos las representaciones preconscientes, ¿sí? Como avance. Claro, como avance, sí, no en redondo, sino como avance del registro imaginario sobre el real. Entonces, esto que les voy a explicar ahora va a tener que ver con todo ese eje, ¿sí? Del nudo, ¿sí? Donde parte de la complejidad que tiene la culpa es que cuando nosotros hacemos un análisis, no es que todos los sentimientos de culpa derivan de la misma cuestión, ¿sí? Entonces, implica para el analista una apertura técnica, ¿sí? Que, por ejemplo, ahora vamos a ver en relación a lo imaginario, ¿sí? Por ejemplo, 198. Eso. Ustedes... me preguntaban qué página es 198. Todo bien. Ustedes saben que Freud hablaba de una libido del yo y una libido objetal. La libido del yo es de energía psíquica, por supuesto, de orden sexual, ligada, ¿sí? A el punto donde el sujeto se toma a sí mismo como objeto. La libido objetal está, de alguna manera, en un equilibrio económico con la libido del yo, ¿sí? Es decir, si hay mucha libido del yo, es difícil para el sujeto ubicar la libido en los objetos. Si la libido está mayormente volcada hacia los objetos, tal vez es complejo para el sujeto la estima en el yo. En ese punto es importante ubicar que, por ejemplo, frente, como decíamos recién, a una situación en la cual un sujeto está muy enojado con alguien que ama, ¿sí? Con su elección de objeto, ¿sí? Muy enojado, y no puede hablar. Y muchas veces ocurre, ¿no? Estas situaciones donde se llenan de odio. ¿Qué sucede? A ver, sabemos que el psicoanálisis es la cura por la palabra. La primera cuestión que decimos es, usted tiene que hablar de lo que le está pasando. Si esto no llega a enlazarse a las representaciones palabra, lo que ocurre es que eso vuelve sobre el yo en forma, ese odio hace una vuelta en contrario sobre el yo, y lo que ocurre es que el sujeto se dice a sí mismo aquello que le hubiera querido decir a esa persona que es su objeto de elección, ¿sí?
Entonces, aquí, ¿qué vemos? Esto es lo que explica Freud, digamos, en esta cosa tan descriptiva, tan maravillosa que tenía, ¿no? Es la lucha, digamos, donde el super-yo mira al yo y lo castiga, ¿sí? Ese punto del super-yo allí tiene todo un aspecto que es del orden del complejo del semejante, es decir, allí donde el sujeto constituyó inicialmente su relación al otro en una sociedad, ¿sí? Donde constituye al partener como un semejante, y entonces aquello que le ocurre al otro, uno lo toma como propio, ¿no? Si alguien tiene un accidente, dice, ay, si yo hubiera sabido, si yo hubiera debido avisarle, yo hubiera debido cuidarlo, ¿no? Bueno, a ver, si esto está debidamente constituida, el complejo del semejante, el sujeto va a sentir responsabilidad respecto del otro. Ahora, la responsabilidad es una cosa, la culpa es un exceso, digamos, podríamos decir, ¿no? Hasta acá viene la responsabilidad y la culpa es el exceso, ¿sí? Que está puesto claramente en términos de goce, ¿sí? Del síntoma. Entonces, eso es lo que está mal, no el hecho de que el sujeto pueda sentirse responsable o imagine narcisistamente que si hubiera sabido, hubiera podido ir a salvar al otro, porque esto también tiene que ver con el narcisismo, ¿no? Con que yo seguro hubiera podido contra todos los males de la naturaleza, ¿sí? Porque el sujeto quiere proteger a aquellos que ama. Ahora, Pedro dice acá... Pedro dice, el yo es el campo de batalla donde se libra la guerra entre los impulsos del ello y el castigo del super yo. Eso es Freud. Exactamente. Textual. De hecho, lo interesante que tiene Freud además es que ubica ahí que el super yo, digamos, está vestido, digamos, con palabras del yo, pero toda la energía psíquica del super yo es del ello. Es decir, que tiene algo pulsátil que golpea una y otra vez, ¿no? La energía es del ello, es pulsión, pura pulsión. Ahora bien, si ustedes leen el yo y el ello, van a ubicar ahí ese punto, por eso les señalaba que estamos en unas entre lo imaginario y lo simbólico, ¿sí? Porque Freud dice en un momento, en varios momentos, ustedes, sobre todo si van al texto, al análisis crítico que hace Juan Carlos Cosentino del texto de Freud, donde analiza cada uno de los borradores y qué cosas fue cambiando de uno a otro hasta llegar al texto final, van a encontrar que Freud tomaba a la culpa, ¿sí? Como un sentimiento, digamos, la fórmula que sale publicada es sentimiento inconsciente de culpa, pero ese no es el original. En el origen es conciencia inconsciente de culpa. Es muy interesante porque allí Freud se debate. Hay una parte donde es consciente el sujeto, por eso les señalaba las representaciones preconscientes. Hay una parte donde el sujeto percibe, ¿sí? Y percibe incluso el exceso, ¿sí? Pero hay una parte en la que no. En la parte en la que no, digamos, tenemos la parte de la conciencia inconsciente de culpa, es decir, la parte de la conciencia es lo que hablamos de estas representaciones preconscientes. La parte inconsciente va a tener que ver con lo propiamente simbólico, y acá nos vamos a ir a otro texto. Pero esto me importa mucho que a nivel técnico ustedes, cuando trabajan con un sujeto que está sumido en la culpa, ubiquen qué estuvo pasando en las sesiones anteriores, de qué contó, o tal vez no lo contó, A veces son situaciones que el sujeto no cuenta y quedan como enojos adentro. Y en vez de ir y cantarle las 40, como decimos aquí en Argentina, ¿no? Decirle lo que le pasa al partener, con su madre, con su padre, con sus hijos, no sé, el sujeto, en vez de decirle al otro y enfrentarlo con lo que pasa, se traga todo ese punto sádico, ¿sí? Del super yo, porque no quiere hacer daño al otro, quiere cuidarlo, ¿sí? Te hago una pregunta, cubrirlo.
Y entonces ahí lo que hace es retroactivamente se castiga a sí mismo. Es muy post-freudiano esto, que después decían, qué locura esto. No es locura. Esto está en Freud y es tomado por los post-freudianos. El tema es que es solo un aspecto. Sí, dale, Ale. Esto que vos decís de que el enojo que no se le dice al otro, por decirlo así prontamente, sí. Se vuelve a uno, es que queda como entre lo imaginario y lo real. Acá como se ubica. En la parte que es más consciente es donde lo imaginario avanza sobre lo real, ¿sí? Lo imaginario de la lucha fratricida donde el sujeto en sus sensaciones de amor y de odio querría matar al otro. Es una forma, por supuesto, para quienes nos escuchan, digamos, los psicoanalistas entienden qué queremos decir, ¿sí? El sujeto está tan enojado con el otro y tiene fantasías que lo que hace su super yo es castigar a su yo, ¿sí? Propinándole el dolor que querría producirle en la fantasía al otro. Pero esta es la parte preconsciente, ¿sí? Ahora, vayamos a la parte inconsciente. ¿Sí? La parte inconsciente, y en este punto estamos en el ámbito de lo simbólico, ¿sí? Claro, acá, para que te lo muestro. Para trabajar allí, tenemos que pensar otras cuestiones, ¿sí? Nosotros tenemos que ir, por ejemplo, al momento en que se constituye el aparato psíquico. El aparato se constituye de pulsión de vida y de pulsión de muerte. Y esa pulsión de vida y pulsión de muerte están mezcladas, ¿sí? En la vida común están mezcladas. Esto implica, digamos, lo que después Freud va a decir, la ambivalencia de toda relación de objeto. Es decir, hay una parte en la que uno ama al otro y hay una parte en la cual, respecto de ese mismo sujeto, cuando ese sujeto sale un poquito de ese espejo de lo que uno esperaba, hay un profundo enojo. Esto tiene que ver, a nivel constitutivo, con la mezcla, ¿sí?, de la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Ahora bien, la culpa, en términos de la constitución subjetiva, es ese residuo de pulsión de muerte que no se mezcló con la pulsión de vida. Entonces, allí van a tener un resto inanalizable. Ahí van a encontrar cuando Freud dice análisis terminable o interminable, cuando habla del malestar en la cultura, ¿sí? Es ese punto, digamos, donde el sujeto por ingresar en la cultura paga el precio de un malestar, ¿sí? Que es ese punto donde, por ejemplo, en algún momento Freud arma Tótem y Tabú, ¿sí? Donde inventa de alguna manera un mito de este padre que tenía todas las mujeres y que, bueno, no voy a explicar aquí porque lo pueden encontrar mucho mejor explicado y con más tiempo, pero ese mito al cual se dirige Freud tiene que ver con explicar que hay algo en el sujeto inanalizable, ¿sí?, del orden de la culpa y del malestar. Ahora, lo que sí nosotros podemos trabajar es ¿cuándo surgió? ¿Respecto a quién? ¿Qué esperaba usted? Porque, digamos, ¿en dónde está la carga, ¿sí?, excesiva? Y reducirla a responsabilidad, ¿sí? Porque en este punto es donde no hay que, ustedes saben que Freud todo el tiempo dice, no le quiten la responsabilidad al sujeto, está traducido como culpa, no desculpabilizan, ¿no? No desculpabilizar rápidamente al neurótico, y ahora vamos a ir a ver por qué desde lo real. Pero en relación, en relación al tiempo, en relación al tiempo no, en relación, ya estoy pensando en el tiempo. Bueno, en relación a estas cuestiones es importante que sepan que tienen que trabajar para reducir ese extra que es gozoso, ¿sí?, y que el sujeto sí pueda sentir responsabilidad cuando corresponde, ¿sí? Ahora bien, vamos de nuevo al dibujito del nudo Borromeo y vamos a estar en el ámbito de lo real, ¿sí? Es decir, tenemos el tercer registro.
Y si ustedes nos vieron en los vivos del año pasado, en algún momento yo les estuve hablando de los 3 registros y les hablé del registro del ello como el registro por el cual algo está para producirse, ¿sí? Este a producirse es lo que Freud va a llamar la herencia arcaica. Freud va a ubicar la herencia arcaica como las marcas de generaciones anteriores que no tienen que ver ni con la educación, ni con lo que los padres hayan explicado, ¿sí?, al sujeto, sino que son situaciones que aparecen en la vida del sujeto y que reeditan situaciones idénticas en generaciones anteriores. Eso que se llama herencia arcaica y que es muy poco tomado por los psicoanalistas en general, se lo tiende a pensar como prejuicios, no se le da el debido respeto a esto, que es muy importante, que yo seguro voy a dedicar en algún momento un vivo a trabajar la herencia arcaica. Son las cuestiones que se producen en un sujeto, por ejemplo, en el hombre de las ratas, ¿sí?, que se producen en acto, y que el sujeto no tenía el mínimo conocimiento de que esto había ocurrido. Y que después, cuando, por ejemplo, yo he tenido pacientes, digamos, que ocurrían estas cuestiones y cuando van a sus mayores a preguntar, esto había pasado también en las generaciones anteriores. Es una herencia en acto, que está más allá del significante, más allá de la palabra. Y esto implica algo muy importante porque nos permite a nosotros trabajar la culpa en lo imaginario, en lo simbólico, saber que tiene un límite, en lo real, que vaya a trabajar estas cuestiones, a buscar información familiar, porque hay algo que se está produciendo que excede lo que el sujeto puede estar imaginando, o digamos, se verifica como el punto donde el significante no alcanza, ¿sí? Ustedes saben que lo simbólico no puede recubrir lo real. Y la herencia arcaica en Freud tiene que ver con esto, exactamente con esto que Lacan dice en esos términos. Ahora vamos directo a trabajar las cuestiones técnicas, ¿sí? Como les digo, la primera cuestión es ubicar qué está pasando respecto de ese sujeto que se siente, digamos, tan culposo, cuándo empezó, respecto a quién es, y tienen que ubicar de esa persona, digamos, respecto de la cual cree que se trata, si eso tiene una estructura idéntica a otra relación de la que no habla, ¿sí? Porque así como en la neurosis obsesiva, por ejemplo, ustedes ven los autorreproches en la neurosis obsesiva, y decimos la representación sustitutiva tiene vínculos con la representación original reprimida, ¿sí? Ahí es donde hay que ubicar, a ver, si yo me siento culpable por tal cosa, y uno dice, esto no cierra por ningún lado, ¿sí? Si en realidad esto tiene que ver con otra cosa, es decir, vía la asociación libre, tienen que buscar de qué se trata el objeto original. Y si no lo encuentran, está muy bien que lo construyan, ¿sí? Que construyan esta cuestión. Esto es por un lado. Por otro lado, en la culpa, nosotros tenemos, Freud mismo lo dice ahí en el yo y el ello, ¿no? No alcanza con hacer el enlace con la representación palabra. No es suficiente. Tampoco alcanza con tratar de convencerlo, bueno, usted es una buena persona. En el hombre de las ratas se ve claramente. Usted es una buena persona, lo hizo con la mejor de sus intenciones. Al paciente no le sirve para nada eso. Para nada, ¿sí? Es decir, se trata de puro goce, ¿sí?, del super yo sobre el yo. Y ese castigo tiene un sentido, que puede ser repetir las faltas del padre, como en el hombre de las ratas,
cubrir a la madre, supongamos, porque no se la quiere hacer sufrir diciéndole lo que piensa, ¿sí? Pero hay dos cosas que Cosentino nos agrega, justamente como en esos borradores del yo y el ello, que Freud en el original del yo y el ello, hablando de la culpa, hablando del yo, del ideal del yo, habla de los sueños y dice, frente a la importancia enorme de lo acústico en la culpa, ustedes saben, ¿no? Se escucha esa vocecita dentro de la cabeza, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo? Porque vos deberías, bla, bla, bla. Bueno, esa vocecita, hay que ponerle cuña con lo visual. Es decir, no es de cualquier lado que Lacan saca que hay una pulsión escópica y una pulsión importante. Esto ya estaba. Lo que pasa es que Lacan tiene la genialidad de darle un estatuto, ¿sí? Pero dice, frente a ese predominio de lo acústico, lo que importa es hacer cuña con imágenes visuales. Entonces, dice especialmente el tema de trabajar los sueños. Esto, que como no lo desarrolla, sino lo dice en algunas partes, Cosentino lo marca, como que después Freud lo va sacando, porque no era el tema principal, sí. Y en los borradores queda, pero queda, digamos, no llega a la versión publicada. Y la otra cosa, que es un modo también que tiene que ver con operar el super yo, es a través del chiste. Es decir, ustedes ahí van a ver, si vuelven, Ale, si volvés a agarrar el de lo simbólico, bueno, que ustedes van a ver que en relación a en lo simbólico, ¿sí? También tienen en otra parte, ahí mismo, la inhibición, ¿sí? Y la inhibición tiene que ver con el predominio, ¿sí? De una imagen cosificada, ¿sí? En general dirigida por una cosa superyoica. Es decir, ¿cómo vas a ser capaz de hacer determinada cosa? Y el sujeto queda helado, no puede moverse, no puede fallar en esa imagen que tiene que mantener, tiene que quedar congelado, y dice Lacan, la inhibición es un síntoma en el museo. ¿Sí? Bueno, el chiste lo que hace es operar sobre el superyo, operar sobre esa frase que lo tiene congelado, ¿sí? Y hacer caer. Entonces, en la culpa, la operatoria del superyo deja al sujeto aplastado, agobiado, ¿sí? Entonces, chistes del orden de tomar la estructura de lo que lo hace sentir culpable y llevarlo al extremo, ¿sí? Una hipérbole, vamos a decir así, ¿sí? Es decir, agrandar al extremo esa estructura puede hacer que el sujeto ahí perciba lo absurdo de ese castigo y ahí pueda percibir su propio goce, ¿sí? No en sí por el contenido, decir, ay, sí, tenés razón, esto está mal, no, sino por la operatoria que el superyo tiene de castigarlo de tal modo que si uno aplica la misma fórmula en el extremo, ¿sí? Decir, no sé, tendría que pensar un ejemplo, pero lo que usted se hace es como si tal situación ocurriera y se le pidiera a alguien que hiciera tal cosa, supongamos, no es una hipérbole. Esto hace que se engendre una imagen visual, ¿sí? Y esa imagen visual, de la mano de hacer caer un significante, digamos, de ese orden superyoico, pueda disminuir el efecto de la culpa. Espero que hayan podido seguirme porque hoy quería contarles un montón de cosas y ha sido así. Pero bueno. A la chapa. A las chapas, así. Pero bueno, para quien muy amablemente hace 2 o 3 semanas nos había dicho, por favor, hablen acerca de la culpa, bueno, espero que les sirva, espero que les dé
ejemplos o ideas de cómo trabajar y que comprendan que la dificultad técnica de la culpa es que no hay un solo modo, digamos, aplicable a todos los pacientes que se sienten culpables. No hay un solo modo de leer, hay distintas cuestiones y hay algunos que están a predominio real, algunos a predominio simbólico y algunos a predominio imaginario. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Terminar, Miguel está escribiendo un montón para que en Edipo Rey, Edipo siendo el rey y así la encarnación del saber total, nunca asume la posibilidad de que él tenga la culpa, de que él sea el que mató al padre y se acostó con la madre. Sigue allá. Pero sí, cuando acepta como válido el saber de los otros sobre sí mismo, entonces se percata de que sí era culpable, dice. Y Vanessa nos está escribiendo un ejemplo. Paciente que se siente mala madre por X motivo y que en el grupo de sus amigas se lo empiezan a agrandar diciéndole mala madre y ahí ella relaja un poco. Claro, ¿ella relaja cuando la castigan así? Claro, como que la gastan como que es mala madre y ahí... Ok, ahí entendí. Es decir, cuando le hacen como chiste. Tanto, claro. Claro. Bueno, en Hamlet, por ejemplo, tomando, así como Miguel habla de Edipo, en Hamlet ustedes tienen que Freud habla en la correspondencia con Fliess. Esto que yo les decía, la culpa es como un gran indicador, orientador del grado de alienación del sujeto al otro. Hamlet es el gran culposo, así como a diferencia, digamos, ¿no?, de Edipo, Hamlet es el gran culposo y Hamlet está totalmente tomado por este padre que cuando inicia todo le dice, tienes que descubrir quién ha sido el que me ha matado, bueno, todo esto que me ha asesinado, pero sin perturbar a tu madre. O sea que es un mandato imposible. Y él está tomado por ese mandato. Uno entiende muchas de las cosas que suceden en Hamlet a partir de comprender, digamos, que él está tan alienado, tan tomado por ese mandato de su padre, que se le vuelve imposible y queda inhibido cuando él quiere llevar adelante las cosas. ¿Sí? Cuando va a hablar, bueno, cuando vea rezando a su tío, digamos, bueno, etcétera. Por eso les digo, no se pierdan a veces, si bien hay que trabajar en el detalle de cada una de las causas, ¿sí?, no pierdan como orientador que es el grado de alienación, ¿sí?, porque eso les va a permitir a ustedes ver que hay que avanzar en la cura, ¿sí?, y a qué velocidad, porque el sujeto, si está muy atrapado en el discurso del otro, está perdido de sí mismo. ¿Sí? Sin ubicar esta cuestión de si existe el sí mismo, ¿no? Ustedes saben a qué me refiero. Sí. Está perdido de su deseo, si quieren decirlo así. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Bueno. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias, Miguel. Me viene buenísimo esto de Edipo. Venimos hablando con Miguel Lassen hace rato. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos y nos vemos el viernes que viene a las 4:30 de la tarde. Adiós. Chao.